¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola amigos, ¿cómo estamos hoy para estudiar la palabra de Dios? Nos sentimos felices para comprender las cosas que Dios ha dejado para nuestra salvación. Y vamos a estudiar, por supuesto, una gran profecía y tiene que ver con el Armagedón, como ya en realidad vemos allí, y que es muy real en estos días y se habla mucho acerca de esto. Para ello tendremos que repasar algunas profecías en forma muy clara y recordar algunos hechos fundamentales de la palabra de Dios para que podamos entender con nitidez lo que Dios nos habla y nos enseña acerca del Armagedón. Y quiere Dios bendecirnos para que podamos concentrarnos, tomemos lápiz y papel si necesitamos y tomar datos porque tenemos que escuchar y entender, comprender este tema profundamente que tiene que ver con la hora enorme a la cual nos estamos aproximando cuando el Señor, porque es en realidad así, dice el título bíblico, el conflicto comienza en los cielos. Y efectivamente, el Armagedón es un tremendo conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Pero ahora tenemos que ir viendo, desarrollando donde fue el primer conflicto. Leamos allí en el capítulo 12 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Qué terrible este pasaje. La lucha enorme de aquel ángel encumbrado, ese querubín protector que Dios había colocado, que se paseaba entre las piedras de fuego, un día se rebeló contra Dios. La tercera parte de los ángeles se unieron a él en el gran conflicto, en el enorme conflicto, y comenzó la primera batalla allí en los cielos, como dice la palabra de Dios, pero tuvo que ser expulsado. Dice allí el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Podríamos leer muchos pasajes de aquella batalla que hubo en los cielos. Pero saben, mis amigos, no vamos a tener tiempo de hablar de todo. De manera que seguiremos ahora simplemente con el concepto de la gran batalla que comenzó en los cielos. Es lo importante. Después llegó a esta tierra en una forma impresionante. Dios había creado un bello hogar en este mundo. Un hogar realmente maravilloso, donde el Todopoderoso, el Rey del Universo, ahora le entregó al hombre para que sean felices para siempre. Fue el sexto día de la creación, leemos así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¡Qué hogar feliz! Todo había paz y alegría, y el autor del pecado no se sentía bien con eso, por supuesto. Anduvo de mundo en mundo buscando a quién destruir. Pero por último logró engañar a Eva en esta tierra. Desgraciadamente el conflicto llega a este mundo. Y vamos a leer allí este pasaje. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ese es el engaño mayor. En realidad comienza al decir, es uno de los engaños que deberíamos tenerlos en cuenta, pero algunas cosas que voy a decir, si Dios quiere y tenemos tiempo de llegar hasta allí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, en una forma de serpiente, por eso se le llama también a Satanás, a la serpiente antigua, el diablo y Satanás, o sea, o el gran dragón también. Son todos términos que significan exactamente lo mismo. Y continúa diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué pasaje este, ¿verdad? El engaño que a medias, o sea, lo peor que puede haber esto. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él van a haber abierto vuestros ojos, vas a conocer mejor y vas a entender. Seréis como Dios.
Mentira, porque eso es una mentira, pero sabrían el bien y el mal. Claro, eso sí será verdad. Satanás mezcló con grande astucia y tentó a Eva para que comiese el fruto prohibido, allí en el árbol del jardín del Edén, que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Era la obediencia o desobediencia al Creador simplemente? Ahora bien, vamos a Apocalipsis nuevamente allí y dice lo siguiente. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora notaron. Pasamos rápidamente 4000 años en realidad de historia. Desde que el hombre cayó, ahora el autor del pecado se traslada en el terrible conflicto milenario que viene luchando contra el ser humano y para destruir todo lo que puede. Ahora Jesús vendría, ese paciente varón de dolores, para ser nuestro poderoso Salvador. El autor del pecado desde su nacimiento, como dice el texto bíblico. En realidad, María es representada por allí esa virgen que aparece en la palabra de Dios, ¿verdad? De tal forma que entendamos más y que sea perfectamente comprensible. ¿Y qué dice el texto 5? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando aquí de que Cristo vendría para luchar. Cristo no vino para otra cosa. Vino para luchar, vino a un conflicto, entró en el conflicto, se hizo hombre por amor a nosotros y entró en un terrible conflicto desde su niñez. En realidad, antes de que él tuviese razón. Por eso la Biblia presenta de esta manera. Vendría para establecer, sería arrebatado para Dios, dice así. Está hablando del conflicto final, cuando Dios habrá de triunfar después de todo para siempre. El sentir de Cristo. Bueno, este texto es impresionante, donde el apóstol Pablo nos habla de lo que realmente, del carácter de Jesús comparado con el autor del pecado, y dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este texto habla, Satanás quería ser igual a Dios y fue expulsado de los cielos. Tentó a Eva también para que fuese como Dios. Eva cayó desgraciadamente. Ahora Cristo, qué amor insondable. Viene un mundo perdido, arrebatado por el autor del pecado y viene a disputar con el autor del pecado para que tú y yo podamos ser salvos. Por eso dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que nosotros mirar a Cristo todos los días si queremos vencer en este terrible y dramático conflicto en el cual nos encontramos. Debe ser muy claro esto en nuestra existencia, ¿verdad? El versículo 8 agrega: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En realidad, para Jesús ya era una tremenda rebaja, vamos a usar este término para que lo comprendamos mejor, el transformarse en un ser humano, pero se convirtió en el vientre de María allí en simplemente una célula. Cuando uno piensa en esto queda impresionado. Nació como nosotros nacimos y en un lugar más pobre que el que el hombre nació. Se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente como fueron nuestros padres, desobedientes. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. De manera que si nosotros somos cristianos, tenemos que reentender realmente y comprender en nuestra existencia que tenemos que llegar a amar a Jesús, y por eso es que tantos murieron por Jesús, porque amaron a Cristo, fueron perseguidos, azotados. Ya vamos a ver algunas cositas de esas hoy, pero saben, el que ama a Jesús aún dará su vida por Cristo, porque el reino que Cristo al vencer a Satanás estableció es el reino eterno. Y este mundo será recuperado completamente y la vida eterna existirá nuevamente. Ahora, victoria sobre el pecado. La cruz del Calvario tiene que estar, ¿verdad? Por supuesto, en ese rescate que Jesús vino a hacer por nosotros. Por eso Colosenses 2:15 dice:
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Saben, cuando el universo observaba el cuadro y Cristo moría allí entre dos ladrones en el Gólgota cruel, el universo llegó a entender más del carácter de Dios, más del carácter de la divinidad. El Padre que estaba en torno a la cruz del Calvario y también el Espíritu de Dios en esa nube negra que salían relámpagos y truenos, como dice la palabra de Dios, que la tierra tembló cuando Jesús murió, el autor de la vida estaba muriendo. Él gustó la muerte eterna que nosotros debíamos gustar, para que nosotros podamos ser salvos y heredar para siempre esa vida eterna. Dios nos ama, y nos ama más allá de lo que podemos entender, mucho más allá de lo que podemos entender. Por eso Oseas habla del amor insondable de Dios. Este texto es maravilloso porque fue dado antes, muchos siglos antes de Cristo, y dice lo siguiente: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Por causa del pecado el hombre tendría que sufrir. La serpiente antigua habría de morder en el talón, como dice el Génesis, al hombre. Por eso allí el profeta Oseas habla en un lenguaje realmente impresionante. Pero en realidad el mayor azote vendría contra Satanás y Cristo habría de aplastar a la simiente de, a la serpiente en la cabeza. O sea, le daría un golpe mortal que significa la destrucción del pecado para siempre. Cristo vino a vencer por nosotros y gracias a Dios venció para que tú y yo hoy vivamos en la presencia de Dios. Y aunque los días nuestros sean cortos, pensemos que viviremos para siempre en un mundo feliz, donde no habrá más dolor, ni gemido, ni tristeza. Todo habrá pasado para siempre. Gran batalla del Armagedón. En realidad es la 6ª plaga. Ya recordaremos que hemos hablado de 7 plagas postreras. La 7ª plaga postrera ya es el retorno de Cristo en gloria y majestad. Y Él vendrá a darnos ya la resurrección. Pero saben, aquí estamos hablando de la 6ª plaga, donde está el Armagedón. Vamos a leer Apocalipsis 16. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Por eso este tema tenemos que seguirlo hasta el final, no nos tentemos a abandonar y quizás en la mitad, no, tomemos nota hasta el final para entenderlo, comprenderlo, porque tiene que ver, después de todo, con la victoria final de los hijos de Dios. Pero por supuesto, ¿cuántos hablan del Armagedón para asustar a la gente simplemente? Ocurrirá en un tiempo dramático, donde ya no haya más salvación. La salvación está ahora, y el mismo texto ya lo vamos a ver dentro de instantes. Dice el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, aquí habla de una gran batalla del Dios Todopoderoso. Notemos, es una batalla que el Señor librará para vencer el pecado definitivamente. En la hora final, ¿verdad?, en la 6ª plaga. Vi salir de la boca del dragón, dice, de la boca de la bestia. La bestia ya sabemos, vamos a ver enseguida, vamos a repasar eso, tenemos que entenderlo bien hoy, si no vamos a entender nada. O sea, la bestia es un poder satánico guiado por Satanás, el dragón es Satanás mismo en forma personal, y el falso profeta es el protestantismo apóstata, que por supuesto están a punto de trenzarse en un terrible engaño en este mundo. Pero tenemos que avanzar un poco más para hablar algo acerca de ello. El versículo 15 agrega: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cristo, al dar la revelación del Apocalipsis, repentinamente se acuerda del hombre. Ojalá, mis apreciados amigos, que nadie llegue a estar fuera del redil en ese día. Qué notable es lo que dice allí. He aquí, dice en forma, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda que sus vestiduras, para que no ande desnudo. Adán y Eva quedaron desnudos por la desobediencia.
¿Qué haremos nosotros en el tremendo conflicto? ¿Seguiremos a Jesús? ¿Seguiremos el amor de Dios? ¿Amaremos a Cristo? Y si lo amamos a Cristo acá en la tierra y confiamos en Él, nadie dude de la salvación enorme que Cristo trajo a esta tierra para que podamos vivir para siempre. Él venció para que nosotros triunfemos. El versículo de 16 ahora dice así. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Palabra que aparece única vez en la palabra de Dios. Simplemente es una unión de Monte y Megido, después que fue una batalla que Dios liberó en el tiempo de Israel, para que entendamos, y las fuerzas de Dios triunfaron. Ahora, en el día final también Dios va a triunfar, pero será la última batalla en este mundo, aunque la última batalla antes que Cristo regrese, porque la última final batalla va a terminar en realidad después del milenio, cuando Satanás se ha destruido y el pecado se ha destruido para siempre. Ahora vayamos, ¿por qué habla allí del agua y del río y etcétera? Vamos a leer, leamos, Alicia, este título. Alusión a la caída de la antigua Babilonia, secamiento del río Éufrates. De la misma manera caerá la moderna Babilonia. En realidad ese imperio gigantesco cayó en una sola noche, repentinamente, tal cual decía la profecía. Y saben, es notable porque estamos ahora en el primer imperio de la gran profecía. Babilonia cayó, parecía enormemente imposible de que cayese, pero ustedes saben que ahí había un río, el río Éufrates, que atravesaba las murallas, y entonces allí se fue desviado, Ciro desvió el cauce del río Éufrates, ya la profecía lo decía así, entró y las tropas entraron allí y se terminó todo. Miren, allí vemos alusión a la caída de la antigua Babilonia. Porque también esta otra batalla tiene que ver con la última Babilonia, la moderna, la que está actualmente actuando en el mundo y va a ser destruida. Esto tiene que estar claro en nuestra mente. Allí aparece una mano misteriosa en el palacio real, mientras Belsasar bebía con sus mujeres y concubinas, como dice la palabra de Dios, no le importaba nada de Dios. Repentinamente una mano misteriosa, la mano de Dios, escribo en el encalado de la pared, dice así. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Solamente hemos puesto esta frase porque ya la estudiamos también en el pasado. Pero saben, aquí habla de una escritura terrible. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Podríamos hablar mucho acerca de esto. Qué tremendo pensar en esa realidad. En realidad el imperio de Babilonia cayó en forma desastrosa. Nabucodonosor se convirtió, como ya sabemos, porque aparece en el capítulo 4 del libro de Daniel. El poder de Dios logró transformar a Nabucodonosor, que era un pagano. El profeta de Dios le enseñó la verdad en forma maravillosa. Siempre pienso en lo que significa esto. Un varón de Dios, un profeta de Dios en un imperio entero. Así también los hijos de Dios deben entender hoy. Tenemos que anunciar al mundo lo que realmente está pasando y cómo va a terminar esta humanidad. Allí vemos ahora el esbozo de las profecías que ya entendemos. Aparece la profecía de Daniel 2. Daniel recuerda la historia hasta el fin. Y para entender tenemos que entenderlo todo. Por eso aparece allí la cabeza de oro, el vientre de plata, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y después los pies de una rara mezcla de hierro y de barro, como dice la palabra de Dios. Y las 4 bestias, que son esos 4 imperios, ¿verdad?, representados por bestias. Pero ahora leamos. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. La Biblia dice claramente que el mar significa pueblos, muchedumbres y naciones. De manera que Daniel está observando en la visión, ve que el mar tiembla, se estremece por todos lados, había guerras constantes, por supuesto, porque los 4 imperios universales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, están representados así, unos sucedieron en pos del otro y uno venció al otro cada vez. Este mundo es un mundo de guerra, es un mundo de batalla. Estamos de paso sumidos en el tremendo conflicto entre el bien y el mal.
como decíamos al comenzar. Por eso es importante entender esto. El versículo 3 agrega: Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, salen en orden. Primero, ¿verdad?, el oso, después, el león, después el oso, después el leopardo y por último la bestia espantosa y terrible, que tenía 10 cuernos. Pero vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Qué dice allí en Apocalipsis 13? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí aparece un poder terrenal, representado Satanás en realidad, pero a través de un poder que actuaría. En realidad yo podría decirle que es el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque reina en ese momento. Vieron que tiene diademas, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya conocemos cómo surgen los 10 imperios, ¿verdad? Vamos a repasar enseguida en instantes más esto, después de Roma. Y entonces, pero las coronas, ¿verdad?, indican que está reinando esa bestia y va a reinar sobre la tierra justo antes de que Cristo regrese. Y el Armagedón va a terminar con ese poder. Tiene que ver con ese poder. Por eso el versículo 2 agrega: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Voy a correr un instante para explicar un poquito mejor esto. Y la bestia que vi, dice allí clarito, ¿verdad?, era semejante a ¿qué? Era a un leopardo. Es notable que aparece el leopardo allí, ¿verdad? Va describiendo hacia atrás. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Allí comienza ahora el Dios a revelar al hombre cómo sería esa bestia que habría de estar presente en el día del Armagedón. Esa bestia que va a engañar el mundo entero y que tenemos que ver más de cerca en el día de hoy, o más claramente, porque el tema lo va describiendo de esta forma. Reinará sobre esta tierra y será un tiempo dramático. Ese tiempo se acerca y está a las puertas, tal cual dice el título que leíamos hoy, ¿no es cierto?, cuando comenzábamos en el título que hablaba del Armagedón, ubicándolos en el tiempo profético, porque Daniel también observa otro cuadro maravilloso, el cuadro de los 2300 años. Dios revela el ministerio de Cristo, y para eso es necesario que entendamos esa profecía también. Aparecen 2300 años, que son separados en 2 partes. La primera, que tiene que ver con Israel y todo lo que Cristo habría de hacer en favor nuestro, pero que el pueblo de Dios que salió de Babilonia habría de reconstruir el templo, etcétera, una serie de cosas. Por eso aparecen 1810 años también, que tiene que ver desde Cristo en adelante hasta el fin, cuando Jesús venga para buscarnos. De manera que esta profecía es extremadamente importante entenderla para que entendamos las cosas de Dios. Las 70 semanas o 490 años que fueron separados a la primera sección, fueron destinados a comprender la misión de Jesús. Bueno, también la nuestra, porque nace en el 457, en el tercer decreto de Artajerjes. Ahora vamos a leer allí, en el séptimo año de Artajerjes, ¿verdad? Es notable lo que dice, allí podríamos leer mucho acerca de esto. En el 408, realmente ya estaban reconstruidas las murallas y parte del templo, donde Cristo mismo estaría presente un día. En el año 27, Cristo se bautiza en las aguas del Jordán y comienza su ministerio en la última semana. Ese ministerio a favor tuyo y a favor mío, para que podamos ser salvos y podamos heredar la vida eterna y podamos estar con Jesús para siempre. En el 31, 3 años y medio, a la mitad de la semana, decía la profecía, morirá el autor de la vida. Por eso es que el velo del templo se rasgó en 2. La tierra tembló ese día, cuando Cristo moría en la cruz del Calvario. En el 34, la nación hebrea como nación es desechada ya por Dios para que realmente anuncie el evangelio eterno a este mundo. ¡Qué tristeza! Pero, ¿y cuántos están esperando que la Jerusalén actual allí se transforme? No, eso la Biblia no dice nada. Solamente los sionistas hablan de esto. No tienen nada que ver, todo lo contrario. Porque esta Jerusalén terrenal se mantiene solo con bombas. Ustedes saben que es así, bien claro. 1844, finalizan los 1810 años.
Y en ese periodo, ¿verdad?, realmente ocurrieron muchas cosas que tal vez recordamos. Pero vamos a ver el texto ahora que tiene que ver con los 2300 años, y dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Satanás había manchado el santuario celestial, había tergiversado la verdad de Dios, fue una batalla terrible en los cielos. Cristo ahora mismo, en forma personal, por la victoria de la cruz del Calvario, el único sumo sacerdote, entraría al santuario celestial para purificar nuestros pecados y también para que todo el universo viese de que el pecado finalmente no tiene razón de ser y va a terminar para siempre. Y cuando Jesús deje de interceder, van a caer las 7 plagas postreras. La 6ª plaga es la que estamos estudiando hoy, simplemente. Pero leamos lo siguiente ahora en el libro de Apocalipsis, que es el momento cuando Jesús ahora ya oficia en el santuario celestial. Allí dice lo siguiente. ¿Saben? Vamos a leer primero el texto y, bueno, leamos el texto primero. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y allí hemos agregado 7ª plaga, porque sí. Así va a terminar este mundo, pero ahora Jesús está intercediendo en el santuario celestial. Si ustedes prestan atención, dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. O sea, las dos cosas. Las naciones tendrían ira. ¿Y qué vemos hoy? Un mundo lleno de ira. Guerras y amenazas de guerra. Dios sostiene los vientos por amor a sus hijos, por amor a ti y por amor a mí. Todavía. Pero esta intercesión ya no va a durar mucho tiempo, está llegando a su fin. Es lo que las profecías mismas están indicando. ¿Estamos preparados para el encuentro con Cristo? Para cuando Él venga a buscarnos y entre llamas y truenos, porque será así en el gran día final. Cordilleras se hundirán, no podrán soportar la presencia del autor de la vida, que vendrá con gran poder para liberarnos de la desgracia del pecado. La lluvia tardía, como dice, es tiempo de qué allí. Porque antes de que Cristo deje de interceder, el pueblo de Dios, tú y yo, debemos recibir la lluvia tardía para tener el poder de predicar las verdades que deben ser predicadas en esta hora. Se levantará una tremenda persecución porque estamos inmersos en un conflicto. No puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. Esto es imposible. Por lo tanto, entendamos bien esto. Por eso la profecía de los 2300 años es muy importante. Cristo actuando en el santuario celestial. Y antes que Cristo deje de interceder, la lluvia tardía debe descender. Y los que no reciban la lluvia tardía no serán salvos, amigos míos. Proclamemos el mensaje, aunque la persecución se levante. Fin de la gracia de Dios. La gracia de Dios va a terminar. Cuando Él termine, vendrá como un lazo. Nadie sabe el momento, ni el día, ni la hora, cuando va a terminar el tiempo de gracia. Y entonces Cristo allí va a ocurrir algo muy grande. Vendrá con poder y gloria en las nubes de los cielos. Resurrección especial y general. ¿Por qué dice eso? Porque en primer lugar, Dios va a resucitar a aquellos que luchan en la última gran batalla. Esto es lo interesante. Y ellos verán también la segunda resurrección que tiene que ver con toda la raza humana que fueron fieles hasta el fin, desde Adán hasta el último hombre de este mundo, cuando veamos a Jesús venir en gloria y majestad para heredar el reino eterno. Glorioso y amado Padre Celestial es el que tenemos. El amante Jesús, el paciente varón de dolores, vendrá para terminar con el pecado. No más pecado, como dice allí la diapositiva. De manera que pensemos, hemos extirpado el pecado de nuestra vida, hemos sacado el pecado de nuestro corazón, amamos a Cristo para que podamos vivir con Él, porque si no le amamos acá en la tierra, si no estamos contentos con sus mandamientos, ¿cómo habremos de amar a Jesús en el reino eterno? ¿Estás entendiendo, amigo mío? No caigamos en los engaños de las muchas religiones que hablan de tener ciertos ritos y ceremonias, uno dice una cosa, otro dice otra, y que van contra la voluntad de Dios.
El autor del pecado está luchando contra todo ser humano en esta tierra. Sigamos a Jesús, porque la salvación está en amar a aquel que nos amó antes que el mundo fuese. Eso es lo grande del gran plan de salvación. Caída de la moderna Babilonia. Y ahora vamos a leer ya la caída de la moderna Babilonia. En Apocalipsis 18 se encuentra esto y dice así. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Yo voy a explicar un poquito el concepto de esto, porque este es el mensaje final de Dios después de todo que tenemos que dar nosotros. El concepto es enorme. El engaño ha sido mundial. Ustedes notan allí. Y compara, configura para que entendamos toda ave inmunda y albergue, etcétera, de las cosas más aborrecibles. Satanás tergiversó todo, las religiones de la tierra y sobre todo aquí la gran Babilonia moderna tergiversó la verdad. Finalmente está cambiando y saben que va a aparecer de tal forma que en realidad ese poder se convirtió. Pero ya vamos a ver algo acerca de eso. Pero al finalizar esto el Señor dice algo. Tanto nos ama Dios, que nuevamente el Señor ahí nos habla, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Se acuerdan que cuando leíamos recién los textos del Armagedón, Cristo suspende la narración del Armagedón para decir que estemos totalmente vestidos y no estemos desnudos en el día de Dios? Por eso el llamado de Cristo ahora es claro otra vez, en Apocalipsis 18. Hemos aceptado a Jesús plenamente en nuestra vida, hemos dejado las costumbres de esta vida y de este mundo, el pecado, de las transgresiones, hemos dejado realmente de amar este mundo y las cosas de esta vida. Salgamos pues de Babilonia y vayamos hacia Él, para que podamos reinar por los siglos de los siglos sin fin. Vivamos con Jesús para siempre, porque Él nos ama. La explicación dada por Dios de la gran ramera, la Babilonia actual, y dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Éufrates. Bueno, allí yo puse Éufrates para que recordemos la alusión a la antigua Babilonia, simplemente. ¿Cómo cayó la antigua Babilonia? Cuando el río Éufrates se secó y los soldados entraron, ¿verdad?, bajo las compuertas que estaban allí, le hicieron pedazos y entraron y terminó todo, la antigua Babilonia. Así también va a terminar la Babilonia moderna. En realidad, el Armagedón es eso. Y Dios nos está hablando acerca de eso para que podamos entender. Pero necesitamos entender más conceptos todavía. Aquí, Apocalipsis 17, en realidad lo que hace es explicar el gran misterio de esa bestia espantosa y tremenda y terrible que habría de levantarse contra el pueblo de Dios. Por eso dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera. Y una ramera, ya vimos que la mujer pura tuvo el hijo varón. ¿Qué está indicando? Jesús, nuestro Salvador. Pero acá habría una mujer adúltera, que adulteraría los mandamientos de Dios, las cosas de Dios, y habría de enseñar y traería confusión en la tierra, máxima confusión, al punto de que llegará el momento cuando se luchará en forma real en forma directa contra el reino celestial. El versículo 2 agrega: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este texto es impresionante. O sea, la fornicación espiritual, esa Babilonia moderna trajo el engaño al mundo entero, es la responsable del paganismo, porque absorbió el paganismo. Era la mezcla enorme, así como Satanás mezcló la mentira, ¿se acuerdan que estudiábamos al comenzar? La mentira y la verdad allí en el jardín del Edén para engañar a nuestros padres. También este poder mezcla la verdad y el error para engañar en la última hora.
Esa es la fornicación de la cual se refiere aquí la palabra de Dios. El mundo desconoce las verdades eternas de Dios. Y recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. No es una partecita, sino que todo tiene que ser directamente obedecido por el hombre, porque por un pecado perdimos el Edén. No sea que habiendo muerto Cristo, ahora sigamos pecando y perdamos el mundo eterno. Esto es lo terrible. San Pablo nos explica más del surgimiento de esa bestia. Y leamos ahora. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Acá está hablando el apóstol Pablo de algo muy grande. Y el apóstol Pablo vivió en el siglo I, allí dice, de la era cristiana. Pero él predice lo que habría de pasar porque conocía las profecías. Y en forma muy clara dice que habrían de levantarse los obispos, por supuesto no hablarían lo que Dios manda, sino que habrían de engañar al pueblo, porque el texto siguiente es más claro, leamos el 30 todavía. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, acá está, ¿verdad? De manera que los ministros de Dios, en lugar de hablar las verdades de Dios, habrían de disfrazarse con vestiduras tal vez hermosas, llevarían la apariencia de piedad, pero en sus bocas saldría el engaño. Eso es lo que está pasando actualmente en la mayoría de la tierra. Por lo tanto, hay una verdad eterna, hay un pueblo de Dios, es el que está cimentado sobre la firme palabra profética, el que está cimentado sobre la eterna palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice, hijos míos, seguid mis caminos, andad en mis caminos, porque el lobo rapaz viene y los va a devorar. No podemos luchar solos contra el autor del pecado, es imposible. Por lo tanto, toma una Biblia, toma tu Biblia y estudia tu palabra. Dentro de poquito comenzaremos un seminario especial que tiene que ver con el estudio maravilloso de la palabra de Dios, sus verdades eternas y las profecías. Hermoso. Yo no voy a seguir más acerca de esto porque ya será anunciado oportunamente. Pero esto es grande poder decirlo. Yo me siento feliz de pensar en ello. Ahora San Pablo va explicando por qué. ¿Qué tenía que pasar primero para que surja aquí la bestia, verdad? ¿Y qué dice? Porque el misterio de iniquidad ya está obrando. Solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Bueno, acá el apóstol Pablo le habla a los de Tesalonicenses, a los tesalonicenses, o sea, a los hermanos de Tesalonicenses, y dice allí en el capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8, porque el misterio de iniquidad, amigos míos, el pecado es un misterio. ¿Por qué entró en el corazón de Satanás? Porque es rebelión contra Dios. Y la rebelión no tiene explicación. Si yo ahora me rebelo contra Dios, estoy en la misma. De manera que, y acá dice, porque el misterio de iniquidad ya está obrando solo, y está hablando del siglo I, estaba obrando, solo que no podía manifestarse del todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existía todavía el imperio romano, que era la fuerza que gobernaba la tierra en esos días. Y no podía surgir ese poder opresor que surgió de Roma y que por supuesto traía tristeza y desgracia en esta tierra. El versículo 8 agrega: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando el imperio romano caiga, dice el apóstol Pablo, se va a manifestar ese inicuo, que vendrá con todo engaño de iniquidad para engañar al mundo entero. Ese es el poder que Satanás habría de usar. Y allí vemos por qué llama al hombre de pecado, inclusive el nombre tomado desde Caín y Abel. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Abel fue obediente a Dios, pero Caín desobediente. En el 538 surge el poder opresor cristiano apóstata, por supuesto. Tal cual decía la palabra de Dios. Mezclaron el paganismo con el cristianismo. Y ahí vemos allí los 1260 años que terminan en el año 1798 de terrible persecución. Así como Caín se levantó contra Abel, también ese poder habría de perseguir en forma atroz.
Continúa diciendo la palabra de Dios lo siguiente. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Se acuerdan que salía del mar esa bestia con 7 cabezas y 10 cuernos y con coronas? Este texto tiene que ver con la explicación de esto. Porque he puesto, dice, en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios se pone de acuerdo para dejar que Satanás establezca un corto y breve imperio en el mundo. Y será el momento cuando el pueblo de Dios estará predicando y será un momento atroz. Porque el autor del pecado va a luchar en forma directa y será el nuevo orden mundial. Vamos a leer ahora de esta forma y dice así. Cuanto Él ya se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto. Este poder opresor que fue llevado en el cautiverio allí en 1798, en realidad surgió nuevamente y dice, voy a subir. Creció en forma tremenda. Estamos hablando acá, por supuesto, del poder que apostató y que siguió después en llamarse, y se llamó después el Vaticano. Yo, dice, estoy sentada como reina. La mujer, ¿qué? La mujer ramera está diciendo eso, tal cual decía la palabra de Dios. Pero no puede perseguir porque necesita el esposo. La iglesia verdadera, Jesús la representa por una mujer pura y Cristo es el esposo. Pero acá vendría un poder que tomaría ese nombre y la mujer ahora habría de casarse con un poder terrenal, que es el protestantismo apóstata, Estados Unidos de Norteamérica, en gran manera, y todo lo que es apostasía en cuanto a este aspecto, y entonces habría de perseguir al pueblo de Dios. ¿Qué dice allí arriba? Leemos. Dios permitirá que todo el universo vea el resultado del gobierno satánico. Sí, por más que ese poder se considere que va a vencer, no va a vencer, amigos. Y tiene que ver con la última gran batalla, la batalla del Armagedón. Ahora dice, Dios permitirá que se vea, porque Dios es un Dios de amor. Todo el universo debe ver lo que es el gobierno de Satanás y las consecuencias de lo que es el gobierno de Satanás. Porque al principio las 2/3 partes de los ángeles fueron fieles. ¿Por qué? Porque realmente lo fueron por amor, no entendían del todo lo que significaba el pecado y el fin del pecado. Ahora comprenden mucho más al fin de la historia. Nosotros mismos tenemos que entender lo que esto significa. El versículo 8 agrega. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Podríamos hablar mucho de este pasaje bíblico. Solamente yo les digo que entrarán en el conflicto final dramático y finalmente el Señor mismo va a intervenir. Allí en el Armagedón, por eso será quemado con fuego, las fuerzas poderosas van a aniquilar con todo, se va a terminar. Dios obrará y salvará a sus hijos y a su pueblo. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos que tener hoy. ¡Cuán grande es el Todopoderoso! Babilonia actual, y bueno, allí la tenemos. Vamos a leer el texto de ahora Apocalipsis 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la De tierra. manera que la capital del nuevo orden mundial va a ser Roma. Está clarito dónde está el Vaticano actualmente. Allí dice, no, hoy no persigue. ¿Por qué no persigue? Porque está como viuda. No tiene el poder estatal para poder perseguir. El engaño es cada día más grande y ahí tenemos una palabra que la encontramos en el centro, ¿verdad? Dice apostasía máxima. Efectivamente, ustedes saben que en estos días estábamos hablando recién con Matías y demás, cómo aún el Papa actual, es una cosa impresionante, ha dicho que efectivamente María está al lado de Cristo, pero no es intercesora. Tanto tiempo engañó con eso, pero parece que se está convirtiendo en la bestia. Ha llegado el momento del mayor engaño, fatal para la raza humana. ¡Qué terrible! No es intercesora. Jesús es el único intercesor, está diciendo, pero miles de años enseñó lo contrario. Pero simultáneamente está encubriendo, ¿qué cosa? La inmortalidad del alma, que es una de las doctrinas finales y el otro es el día de reposo. Los poderes apóstatas se van a unir para terminar o luchar contra los hijos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Pero leamos más en Daniel 7. Roma en la profecía.
Bueno, desde el 476, 168 al 476. 168 antes de Cristo, el 476 existe Roma, ¿verdad? Y esa bestia ahora que aparece allí es Roma. Vamos a leer. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así fue Roma, tal cual la estaba predicho por la profecía. Daniel muchos siglos antes predice lo que sería Roma. Y él ve en la visión claramente. Por eso Daniel y Apocalipsis están totalmente unidos. El uno se explica al otro. Bueno, ahí está, vamos a hacer otro texto más. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Allí aparece la bestia que en el momento final de la historia, y ahora teniendo al esposo juntos saldrá para dominar la tierra en este mundo. En Apocalipsis 13 explica eso. Pero no vamos a entrar en Apocalipsis 13 hoy, ¿verdad? Entero. Allí dice tenía 10 cuernos. Reinará sobre este mundo. Ese poder romano religioso, simplemente, es el paganismo llamado o cubierto con el nombre de cristianismo. Todos, dijo el líder de ese cristianismo, lo llamo así para que podamos entender, que en realidad no interesa cómo realmente adoremos a Dios. No importa que adoremos como los paganos adoran, no interesa cómo. Lo que interesa es que todos de alguna forma tengamos un Dios. Porque las religiones, dijo él, no hace tantos días atrás, las religiones realmente sirven para unir la humanidad. Está hablando de la unión que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Está a las puertas. Por eso es que está a las puertas el Armagedón. Jesús va a permitir que el mensaje llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo hará el pueblo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Pero estamos preparados para esto. Ahora, leamos allí la bestia, unión de la iglesia y el Estado para perseguir. Continuemos en Daniel 7, 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, acá está anunciando los 10 cuernos, ¿verdad? Y ahora explica qué iba a pasar. Se levantaría otro poder que habría de terminar con 3, como dice el texto bíblico. Es notable porque Dios nos deja que nosotros adivinemos, sino que está que los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de Roma, ¿qué pasaría? Se levantarían 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, dice, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, 10 tribus terminaron con Roma, pero 3 de esas tribus habrían de caer. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple en forma grandiosa, impresionante. ¿Y qué iba a hacer? El versículo 25, ese poder que se levantaría, ¿verdad? O cuerno pequeño, que vamos a ver enseguida, dice, se levantará y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo perseguirá. O sea que persiguió durante 1260 años. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Claro, cambió la ley. Introdujo la idolatría, introdujo la inmortalidad del alma, trajo cosas terribles sobre este mundo. Ya veremos en instante. Obra tremenda y dramática que haría ese poder sobre este mundo. El desarrollo de la gran apostasía, solamente un repaso y rápido, Elisa, lo hagamos porque se nos va la hora. ¿Qué dice allí? 309 de Cristo, conversión de Constantino. Constantino fue el hombre que se dice convertirse, porque él dice que se convirtió y que por eso obtenía victorias. Terminó con la persecución de Roma hacia los cristianos y dio paz. Y en esa paz les ofreció templos y otras cosas más. Y la mezcla del paganismo y el cristianismo se hizo real en ese periodo.
Las peticiones a los muertos ya estaban en el 310, en el 313 el edicto de Milán, que, bueno, es terrible esto, ¿verdad? Cuando uno piensa en lo que esto significó. Plena libertad, para que cada uno adorase como quisiese. Es lo que está pasando ahora también. Cada uno va a hacer lo que quiera en el nuevo orden mundial, aparentemente, ¿verdad? En el 321 el cambio del día de reposo, del sábado al domingo. Esto tiene que estar claro en nuestra mente. En el 325 la unión de la Iglesia y el Estado. Por eso es que los 1260 años persiguieron. La mujer se transformó en ramera y, por supuesto, ahora con el poder estatal persiguió. Pero el Señor le sacó la persecución por un tiempo, por eso ahora no tenemos persecución. En el 375, el culto a las imágenes y milagros comienzan a ocurrir. Y ocurrieron milagros. Pero por supuesto, ¿quién fue el primero que hizo un milagro en el Edén? Fue el autor del pecado. Esas imágenes también hacen milagros. Pero no es por el poder de Dios. Es por el poder del autor del pecado. En el 476 cae el Imperio Romano. Por eso dice allí, ¿no es cierto? Los érulos allí actúan, pero son derrotados allí en ese periodo, y decía que 3 tenían que caer. En el 534 los vándalos caen también, y en el 538 los ostrogodos, y se establece y comienza la gran persecución de la cual hablábamos recién, y en pleno dominio de papal, o sea, en la edad oscura, cuando realmente la gente vendía todo lo que tenía, lo que poseía. Por eso que ahí en el Vaticano hay oro en cantidad y hay dinero en cantidad, solo que está escondido y va a ser usado, por supuesto, en este mundo. Pero dominio papal, los 1260 años, surge nada menos que este engaño, es allí de la doctrina del purgatorio. Qué cosa más terrible, que había que sacar las almas de los que estaban, de los seres amados que estaban sufriendo entre las llamas. Y entonces entregaban propiedades y todo le entregaban a la iglesia. Eso fue real, esa es historia. Nadie puede negarlo. Así surgió. El poder enorme que habría de actuar durante esos 1260 años es el mismo que va a actuar en la hora del fin en el nuevo orden mundial. Ahora, nacimiento del cuerno pequeño según la profecía de Daniel. Vamos a verla enseguida, leamos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, ese cuerno pequeño destruye a 3 y se pondría él en su lugar, tal cual dice allí, ¿verdad? La profecía anunciaba eso, y eso es lo que ocurrió. Allí vemos, en forma muy clara, leemos a Alicia. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Grandes blasfemias contra Dios. Pero claro, allí están, ¿verdad?, los 10 cuernos, pero la profecía decía que 3 tenían que caer. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos cayeron. Surge el cuerno pequeño, y ahora está. ¿Qué dice allí Alicia? El cuerno pequeño y la rebelión contra el Dios del cielo y su pueblo. Así habría de continuar ahora la rebelión contra el Dios del cielo. Satanás, el gran adversario, ¿no es cierto?, habría de establecer. Y dice ahí ahora Apocalipsis 17 otra vez. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. ¿Cuántos tuercen las Escrituras para hablar cualquier cosa acerca de esto? ¿Por qué es el octavo, dice el Apocalipsis? Porque sí, porque la profecía lo decía, la profecía de Daniel. No torzamos las cosas y salir a agregarle algo de allá y salir a arrancar con la profecía de Egipto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Está claro. Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma están. Bueno, tenemos todos los 10 cuernos. El octavo es el cuerno pequeño actuando en la hora del fin de la historia humana. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el título? Lucharía hasta el fin del tiempo de gracia. Es un proceso que llega hasta la 6ª plaga. Claro, porque en la 6ª plaga Dios va a intervenir. Ve el versículo 21 agrega. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Terrible persecución del pueblo de Dios. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Se acuerdan de la profecía de los 2300 años? El Señor está liberando en el cielo, borrando tus pecados y los míos. Si tan solo queremos
el Señor nos dará la vida eterna para siempre. Y ese está a punto de amanecer una mañana eterna. Pero tenemos que entender, el juicio investigador tan tremendo, ¿verdad? Allí vemos dos aspectos. Nuestro nombre está pasando allí. Nuestro nombre debe ser juzgado por aquel que no conoce el pecado, mejor dicho, que conoció el pecado, pero que nunca cometió pecado. Este juicio terminará muy pronto. Y continúa diciendo así. Entonces Cristo vendrá a buscar a su pueblo. Claro, Jesús vendrá para terminar con la desgracia del pecado. Terminará para siempre. Por eso ahora Apocalipsis 17, que es el que explica, el versículo 14 agrega: Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces yo les pregunto ahora, ¿se dan cuenta cuál es el Armagedón? Jesús viene, es la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre Cristo y Satanás, en el drama, y por supuesto Satanás y los adversarios de Dios que se juntaron todos, el mundo entero. El nuevo orden mundial va a terminar bajo ese mundo, pero nosotros estemos unidos. Mis apreciados amigos, entendamos la hora en la cual estamos viviendo, al borde mismo del terrible abismo de pecado, pero por otro lado al borde mismo de la patria celestial, porque la séptima plaga, el Señor interviene ya para darnos el hogar eterno. Cuando el mensaje de los tres ángeles tiene que ser dado, vamos a leerlo rápido, Alicia. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese mensaje comenzó a predicarse allí en torno a 1844. Qué impresionante, terrible fue, ¿verdad? Y indicaba el juicio investigador y tenía que ver con el día de reposo también. El segundo mensaje angélico: Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje será repetido nuevamente, como leíamos hace un ratito atrás, en Apocalipsis 18, con poder y gloria, porque ese poder tiene que terminar, el poder apóstata. El tercer mensaje angélico ahora. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es hermoso el final, ¿verdad? Por un lado, indica la perdición de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, y por otro lado, el pueblo del mundo tiene que conocer al pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y los que aman al Señor, aunque tengan que sufrir. El versículo 13 lo agrega. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aunque mueran, pronto Jesús regresará. Me refiero a la persecución. Breve persecución, pero Jesús vendrá con poder y gloria. En la gloriosa mañana de la resurrección habrá tristeza. Allí aparecen tumbas cerradas que no se van a abrir hasta después del milenio. Y otras: feliz mañana eterna para aquellos que fueron fieles y se levantan de las tumbas y los ángeles de Dios nos lleven a la patria celestial. Qué día grande, amigo mío. Estamos preparados para el encuentro con Dios. La última batalla se libera. Y mientras escuchamos este cántico impresionante, pensemos en nuestra situación. ¿Cómo estamos hoy ante Dios? Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes
reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Con el Rey del universo. Pidámosle a Él que nos ayude para que en ese día podamos estar en la victoria final. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por el tema de hoy, porque hemos pensado, Señor, y si tomamos apunte podemos estudiarlo o llamar o como fuere, para entender el Armagedón es tremendo y se aproxima, pero tú vienes para terminar con todo, Señor. En la batalla final, tú nos llevarás a la eternidad. Nos entregamos en tus manos de amor. Bendice a mis amigos que están viendo este programa. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.